Nos vamos sentando, por favor, que vamos a empezar con la primera ponencia. Don Paco Acerín, por favor. Bueno, yo iba a empezar con un buenos días, pero con eso de que me han dejado sin luz, no sé si empezar con un buenas noches, sí, por costumbre también. Bueno, antes de dar paso al primer ponente del simposio, sí que me gustaría recordar dos cosas o hacer dos apuntes especiales. Por una parte, la puntualidad. Intentemos, por el bien de todos, por el de los ponentes, por el del hotel, por el de respetar al máximo los horarios que están impuestos, es decir, sé que hoy, bueno, pues hoy empieza el congreso, está el desayuno, bueno, el simposio, perdón, pero el horario de empezar era a las 10, os voy a sacar a cada uno una tarjeta roja, una tarjeta amarilla por haber llegado la inmensa mayoría tarde. Intentemos en la medida de lo posible, por favor, pues eso, respetar los horarios para que todo vaya mucho más fluido. Hay unos tiempos de descanso de por medio, y luego la comida y lo que nos queda de día, porque acabamos de empezar. Y luego, por otra parte, pues también, como se suele decir en el teatro, en el cine, y por supuesto también ayer lo comentamos en el programa de radio, en la Escuela de la Brújula, por favor, si no apagáis los móviles, cuanto menos silenciarlos, dejarlos en vibración, por el respeto hacia el ponente y hacia el resto de gente que hay en la sala. ¿De acuerdo? Bueno, pues empezar presentando a Pedro Fernández, pues bueno, es fácil y difícil, ¿no? Fácil porque es un amigo al que le tengo mucho aprecio, y difícil porque, bueno, pues hay que estar a la altura, ¿no? A la hora de hacer la presentación, más que nada porque luego me va a soltar una colleja, ¿sí, no? Pedro es, bueno, es militar profesional de formación, una profesión que ejerció durante una década, algo que compaginó con otra vocación, con su vocación especial, que es el mundo de la radio. Entonces, bueno, primero entró en el ámbito de la radio musical, donde estuvo un tiempo, pero su pasión por estos temas, por el periodismo del misterio, por el mundo del misterio, pues le llevó a realizar un programa de radio que muchos, yo creo que estamos aquí, ya conocemos, que es La Llave del Conocimiento. Conocemos y hemos participado, que es un programa dedicado a todos estos fenómenos paranormales, ¿no? Ha participado además en diversos programas de radio, pues en Milenio 3, en Espacio en Blanco, por supuesto también en la Escuela de la Brújula, porque no vamos a decirlo, y igualmente también en programas de televisión, tanto en televisión española como en Antena 3, en la Euskal Telebista y demás, ¿no? También ha publicado, por ejemplo, en la revista Enigmas, así como también en diarios locales y regionales, ¿no? Bueno, él en la actualidad pues compagina todo lo que es la investigación paranormal, y desde su parcela, que es el vicepresidente de investigación de la SEIP, con su profesión como actor de doblaje publicitario. Él es director de una productora, de Todo Singles, y ha puesto su voz desde el año 2007 hasta la actualidad a más de 13.000 proyectos entre radio, televisión y plataformas digitales. Hoy, y al hilo de lo que antes comentaba del tema de la investigación, la ponencia evidentemente va sobre ese tema. Y que, bueno, pues lo único que os puedo decir es, bueno, un fuerte aplauso para Pedro.
eso te lo digo para ti y para el resto de los ponentes. Por favor, las ponencias, que ya lo hemos hablado, pero recordad también para que lo sepáis todos vosotros, vamos a hacer en la medida de lo posible que sean unos 45, máximo 50 minutos, para luego dejar lugar a unos 10 minutos pues, de preguntas o por si quedan dudas. ¿De acuerdo? Gracias, David. Hola, buenos días a todos. Quiero, antes de comenzar, dar las gracias por la atención que me van a prestar en los próximos minutos. Como ya han escuchado, yo soy una persona ligada a la radio pues ya desde hace 22 años. Y no es que sea muy mayor, sino que empecé muy joven. Por eso lo que hoy quiero contarles tiene de fondo este colchón musical. Porque la música creo que es un excelente canal para transportar experiencias, sensaciones y por supuesto sirve para abrir la mente. E incluso más que la mente, la propia conciencia. Yo creo que es ahí donde puede estar la clave de todos y cada uno de los misterios que tanto nos apasionan en la conciencia. Me gustaría que abandonaran cualquier pensamiento que tengan en este instante y con la ayuda de esta música se introduzcan plenamente en lo que les voy a contar a continuación. Que abran pues su conciencia. Y quiero advertirles, o mejor dicho, quiero asegurarles que el material que les voy a exponer hoy aquí es auténtico. Luego cada cual podrá hacer sus propias valoraciones y determinar la naturaleza que está detrás de este material que quiero compartir con todos ustedes. Un material, dicho sea de paso, que para obtenerlo se han necesitado muchísimos años, porque no olvidemos que cuando de fenómenos extraños se trata, el material escasea, sobre todo si es auténtico. Además, es un material no solo digno de exponer, sino que además nos va a dar la oportunidad de observar los fenómenos extraños desde una panorámica más completa. No pretendo ni enseñarles ni convencerles absolutamente de nada. Y cuando acabe esta pequeña charla, pues verán que en lugar de haberles ofrecido respuestas, les habré formulado muchas preguntas. El ser humano siempre ha sentido una cierta angustia al no poder responder a la pregunta ¿hay algo más detrás de la muerte? Y los conocimientos y condicionantes que hemos ido adquiriendo a lo largo de la historia nos han ido conduciendo a barajar unas posibilidades u otras. Pero finalmente siempre quedan en pie las dos corrientes básicas. La que defiende que sí hay algo más detrás de la muerte y la que da por zanjada nuestra existencia tras el olvido o el fallecimiento. Si pensamos que solo somos materia, como defiende la corriente científica, debemos aceptar igualmente que esta materia está constituida por una energía, lógicamente. Y si la energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma, debemos aceptar igualmente que esa energía que somos nunca desaparece. Si nos vamos al lado contrario, a la orilla contraria, y defendemos que hay vida después de la muerte, nos encontramos con que nadie ha vuelto del más allá para contarlo. Ni siquiera con las herramientas con las que hoy disponemos y con las técnicas más avanzadas a las que hemos podido recurrir, no podemos dar una demostración concluyente de que tras la muerte continúe la vida. Claro que esto es simplificar al máximo las opciones, porque es posible que algo de nosotros nunca muera, pero que nuestra existencia en el más allá no sea como nosotros imaginamos. Como no tenemos más recursos para demostrar que seguimos existiendo después de la muerte, lo que hacemos es buscar cualquier vínculo que una este mundo con otro supuesto. Y es entonces cuando vinculamos los fenómenos paranormales con el más allá. ¿Pero son los muertos los que provocan todos estos fenómenos? Yo creo que esa es sin duda la gran pregunta, ¿no?, que nos hacemos todos. Si dejamos de lado los fenómenos parapsicológicos, cuya supuesta explicación radicaría en la mente del ser humano, si dejamos estos a un lado, que se supone tienen una explicación, entre comillas, la gran incógnita que nos surge es a qué obedecen el resto de fenómenos paranormales. Para que lo entiendan, ¿de quién es la voz que aparece en las psicofonías?
¿A quién pertenecen los rostros que capturamos en las psicoimágenes? ¿Quién o qué está detrás de una bajada brusca de temperatura? ¿O qué provoca que nuestros diferentes sensores de trabajo se activen sin que exista una causa aparente para ello? Y aún se me ocurriría una pregunta más. Quizás englobaría esta última a todas las anteriores. En el caso de que los fenómenos paranormales tuvieran su raíz en el más allá, ¿estarían todos los fenómenos de orden parapsicológico o paranormal provocados por la misma naturaleza o energía? Para que lo entiendan, el fantasma, la voz de una psicofonía, una psicoimagen, un salto de sensores, ¿todo esto estaría provocado por la misma energía? Por la cuenta que nos trae, más vale que así sea. Porque si tenemos que buscar naturalezas distintas y diferentes en esencia para cada uno de los fenómenos que presenciamos, yo creo que sería una auténtica locura. Y además tendríamos que asumir que hay varios tipos de forma de existencia o de vida inteligente en eso que llamamos más allá, para volverse loco. Hace muchos siglos el ser humano recibe el ataque indiscriminado de seres invisibles, seres que han acabado con la vida de cientos de miles de personas. Evidentemente me refiero a los microbios, a los virus, a las bacterias. Seres complejos y tan pequeños que fueron imperceptibles al ojo humano hasta que los avances científicos nos permitieron demostrar que existían, aunque no los viéramos. Por tanto, haciendo un símil un tanto extraño, pertenezcan o no al mundo de los fallecidos, ¿por qué no pensar que detrás de los fenómenos paranormales hay unas entidades, por llamarles de alguna forma, compuestas de energía, que son imperceptibles al ojo humano? No porque son pequeñas, sino porque nuestra capacidad es muy reducida, pero que existen y que están ahí, esperando quizás que la ciencia y la técnica del futuro pueda mostrar con claridad quiénes son, dónde están y por qué están ahí. Bueno, esta es la conclusión a la que llego después de haber recorrido pues unos cuantos lugares, de haber presenciado fenómenos que solo aparecen en los libros antiguos y haber vivido, por suerte, experiencias que me autocertifican de alguna forma que efectivamente hay algo más ahí detrás. Insisto, no sé si es el resultado de la vida después de la muerte o una forma de vida que nada tiene que ver con la nuestra, pero que está ahí, que igualmente es inteligente y que aun sin tener soporte físico es capaz de entrar en contacto con nuestra materia. Esta conclusión será acertada o distará muchísimo de la realidad, pero lo cierto es que cada cual pues, elabora sus hipótesis dependiendo de las experiencias que haya vivido, ¿verdad? Y algunas de esas experiencias en las que baso mis propias hipótesis y planteamientos son las que quiero compartir hoy con todos ustedes en esta mañana. ¿Puedo probar a encender una o la otra? Porque vamos a ver unas cuantas, después concluimos con las hipótesis finales. ¿Cuántas psicofonías han escuchado ustedes en los últimos años? ¿Cientos? Que sean auténticas, quizás unas pocas menos. Porque lo cierto y verdad, amigos, es que las psicofonías siguen siendo un fenómeno de origen extraño y no son tan fáciles de capturar. Hay muchos errores, hay fraudes intencionados. Nos resistimos incluso a ser objetivos ante una grabación porque nos puede más el deseo de haber conseguido una voz paranormal. Hay un gran desconocimiento a la hora de discernir entre lo que es y lo que no es una psicofonía. Y luego tenemos, por último, las voces que parece ser que efectivamente han atravesado el umbral de nuestra realidad mediante un proceso que todavía desconocemos y que por tanto llamamos proceso paranormal. Este proceso es la parte más importante del fenómeno. De hecho, yo diría que es la clave de los fenómenos paranormales. El mensaje que aparece en las psicofonías no deja de ser curioso, es cierto. Sin embargo, creo que no es lo más importante del fenómeno en sí. Posiblemente ustedes no se lo hayan planteado, ¿o sí? Pero lo más importante a la hora de evaluar el fenómeno de las psicofonías, y aquí es donde empieza a tener sentido el título de esta conferencia, es ¿cómo es posible que una voz se genere
una voz casi idéntica a una voz humana que se genere si no hay un aparato fonador que la produzca, es decir, una garganta física que la produzca, una garganta que produzca esos vocablos, porque claro, si el parecido a una voz humana es tan grande, ¿acaso, utilizando la lógica, no deberíamos poder ver físicamente a quien ha producido esa voz? Si no podemos verle físicamente, ¿cómo es posible que haya generado un registro de similares características al resultado que deja la huella de una garganta humana en un aparato grabador? Una de dos. O estamos ante algo, una naturaleza física, o ante algo que no es físico. Pero si queremos rizar el rizo e ir un poco más allá, estaríamos incluso ante algo no físico capaz de alterar nuestra física. Bueno, estas serían las posibilidades. Lógicamente, como diría un amigo mío psicólogo, pues esto sería para subir nota. Luego le dan una vuelta a esto tranquilamente, pero les aseguro que creo que este es el verdadero enigma de las psicofonías y de otros muchos fenómenos de orden paranormal. Estamos en un inmueble, una casa en la que están ocurriendo cosas verdaderamente llamativas, una casa que podríamos decir que reúne todos los requisitos de ser una casa encantada. Un lugar donde se dan cita diversidad de fenómenos de toda índole, un cajón desastre donde lo imposible toma forma ante la atónita mirada de quienes tienen la oportunidad de ser los testigos. Hay un equipo de investigación que durante toda la noche hace diversos experimentos, se está monitorizando en tiempo real y en todo momento la secuencia en audio para no dejar escapar nada de lo que pueda ocurrir. Son altas horas de la madrugada y en un momento de la noche, ojo, 6 personas notan en la estancia un frío gélido, un frío objetivo, tan objetivo como que nos obliga a ponernos los abrigos que están colgados, tan objetivo como que al comprobar el indicador térmico, el termómetro, vemos registrada esa variación brusca de temperatura. En ese instante, un sensor de movimiento se pone en marcha, casi de una forma inesperada e imposible, y ahí, en medio de un puñado de hombres, surge la voz de una niña, presentándose y pidiéndonos ayuda. Repasemos. 3 fenómenos conjugados y actuando a la vez. 1, un fenómeno térmico. 2, un fenómeno lumínico, el que registra el sensor óptico, el salto del sensor óptico. Y 3, un fenómeno de tipo sonoro como es la propia voz psicofónica. Pero caray, ¿qué pinta la voz de una niña allí en medio, en la madrugada, aquella noche? Bueno, la voz en cuestión parece decir: hola, ¿podéis ayudarme? Vamos a escuchar la secuencia. Ponemos otra vez. Si en el más allá solo existimos como mera energía, tal y como dice la ley de la conservación de la energía, ¿cómo explicamos esto? Escuchando esa voz nos imaginamos una niña, como las niñas de este mundo, haciendo uso de un lenguaje que conocemos muy bien en este mundo. Por tanto, el primero de los vínculos que une a este fenómeno paranormal con esa otra realidad, con ese más allá, es la similitud que existe entre nuestro mundo y el mundo del que proviene esa voz que acaban de oír. No es que lo diga yo, es que es evidente. Tanto es así que justo en el momento en el que esto se produjo, la naturaleza que provocó estos fenómenos y los experimentadores, estuvimos compartiendo el escenario donde se produjo el hecho. Esto puede ser explicable mediante la física cuántica, sobre lo que no vamos a profundizar, no seré yo quien lo haga, sería muy extenso y además no tendría las herramientas suficientes. Aunque las conclusiones reflexionaremos un poquito sobre eso. Pero sean quienes sean estos productores de hechos anómalos, y sean o no entidades de personas que un día estuvieron vivas,
lo que no nos cabe ya duda es de que forman parte de nuestra realidad desde el momento en el que nos convierten en partícipes de la propia manifestación, aunque solo sea como testigos. Esto es, cuando presenciamos los fenómenos extraños, productores y experimentadores compartimos esas coordenadas dimensionales. ¿Pero sabemos acaso por qué se manifiestan? ¿No tienen lo suficiente en el mundo del que provienen que tienen que acercarse e interferir en el nuestro? Unas veces porque les buscamos nosotros y otras porque aparecen ellos sin más, sin ser invitados. Bueno, o incluso nos podríamos plantear la pregunta que se ha hecho todo el mundo: ¿necesitan algo? Pero, queridos amigos, yo creo que efectivamente no necesitan nada. Lo que ocurre es que, a mi entender, es que no estamos planteando las preguntas correctas. Porque si le diéramos una vuelta a todo esto, la pregunta correcta sería: ¿es su mundo y el nuestro el mismo? Y hay veces que sus coordenadas y las nuestras se topan y se entremezclan, vaya usted a saber en qué circunstancias, y es cuando se produce ese contacto entre inteligencias. Esta podría ser la clave que explicara por qué presenciamos este tipo de fenómenos. Y si hay una disciplina científica que empieza a pensar que esto no es una locura, precisamente, como decía anteriormente, es la física cuántica, de la que, insisto, no vamos a hablar. Pero hay cosas en torno a estos desconocidos que nos sorprenden, si cabe más todavía. No solo podemos escucharles en las psicofonías o verles en las psicoimágenes, sino que además son capaces de alterar el estado de reposo de nuestra materia, de la materia que nos rodea, o lo que es lo mismo, son capaces de manifestarse físicamente con el entorno, provocando que lo físico se altere, lógicamente, el movimiento de los objetos. Pero claro, volvemos al planteamiento inicial, al del principio. Si no son seres materiales, si no son seres físicos, ¿cómo pueden entonces alterar físicamente la materia que nos rodea o provocar ruidos físicos? Es una gran pregunta, ¿no creen? Estamos en la provincia de Teruel, el compañero Pedro Amorós y quien les habla, investigamos algunos asuntos relacionados con la Inquisición española en esa zona. Tanto es así que incluso nos alojamos en la sede inquisitorial de la Edad Media, hoy convertida en un fantástico hotel, y cuyas habitaciones aún tienen y conservan el nombre de quienes participaron en aquellos juicios a los supuestos herejes. Conversaciones, historias y leyendas de los foráneos nos conducen hasta las afueras de la población. Hablamos de Rubienos de Mora, donde nos encontramos una ermita pequeña, pero con una gran carga histórica. Nos tenemos que conformar con establecernos en el porche de la ermita. No es posible el acceso al interior a esas horas, evidentemente. Así pues, y con la linterna en mano, examinamos el pequeño habitáculo desde una ventana de grandes dimensiones, con sus rejas infranqueables, y cuando hemos comprobado que todo está en orden, que dentro no hay nadie, sentamos nuestras espaldas contra aquella ventana, que llegaba casi a ras del suelo, y comenzamos a capturar el sonido de la nada. Tras unos minutos de silencio nocturno, y después de que Pedro asegurara que algo le había acariciado la cabeza desde el interior de la capilla, cosa que era físicamente imposible, por el rejado que había, además tenía una malla de alambre para que nadie pudiera meter la mano ni un solo dedo por aquella rendija. Nos levantamos del sitio para tomar algunas fotografías y el grabador siguió capturando el sonido, cuando, haciendo yo una absurda invitación, sin esperar que hubiera respuesta alguna, me dirigí verbalmente a la nada, clavando la mirada en el interior de aquella ventana, mirando al interior de aquella capilla y pidiendo que si había algo invisible ahí dentro, se manifestara. La respuesta no se hizo esperar, y ante mi asombro, un ser al que no pude identificar, salvo por un puñado de escurridizas sombras, pasó por delante de nosotros, dejando el escalofriante sonido de sus pasos grabados en el cinto. Le vi, y lo más importante, escuché sus pasos y estos quedaron grabados. Presten mucha atención porque eso es lo que van a escuchar a continuación. Los pasos grabados
que nos confirmaron que lo que habíamos visto era auténtico. Seguidamente se escucha mi voz de asombro y una absurda risa de acongojado, por no cambiar la expresión, ante la incredulidad de lo que acababa de vivir. Vamos a poner ese momento en el que se escuchan los pasos. Habrá que prestar especial hincapié al momento inicial donde se escuchan esos ruidos. ¿Podéis mover algo ahí dentro? Hacedlo. Hostia, correa. Eso tiene que ser, ¿no? Que se ha movido algo ahí dentro. ¿Podéis mover algo ahí dentro? Hacedlo. Hostia, correa. Eso tiene que ser, ¿no? Que se ha movido algo ahí dentro. ¿Podéis mover algo ahí dentro? Hacedlo. Hostia, correa. Eso tiene que ser, ¿no? Que se ha movido algo ahí dentro. Ni que decir tiene que allí dentro, en aquella coqueta ermita, no había nadie. O si lo había, no estaba dentro de nuestras coordenadas visuales. No hasta ese momento. Pero entonces, si no había nadie, porque físicamente así lo habíamos comprobado previamente, ¿cómo es posible que viéramos físicamente ese juego de sombras cruzar la estancia? Es más, ¿cómo provocó aquellos pasos físicos? Estén en otro mundo o bien en dimensiones desconocidas del nuestro, nos da la sensación de que nos pueden ver, nos pueden oír, incluso hacen cosas muy parecidas a las que podríamos hacer nosotros. Hablan con nosotros, y si vamos aún un poquito más allá, con el riesgo que ello supone, si pueden alterar el estado de reposo de la materia y provocar, como hemos escuchado, ese tipo de ruidos físicos, haciendo un ejercicio de lógica, también nos podrían tocar, ¿no lo veis? Y claro, llegados a este punto, es cuando nos surge otra de las grandes incógnitas que aparecen en torno a estos fenómenos. ¿Corren los testigos, los investigadores o cualquier otro experimentador algún tipo de peligro cuando nos topamos con uno de ellos, con uno de estos fenómenos? La respuesta no es fácil, aunque en la mayoría de los casos es no. No porque podamos ser agredidos, por ejemplo, violentamente, hasta el punto de que nuestra vida peligre. Pero sí que corremos un grave peligro psicológicamente hablando, si no estamos preparados para recibir el impacto emocional que supone presenciar un fenómeno paranormal auténtico. El ser humano tiene miedo a lo desconocido. Nacemos desnudos en creencias, en dogmas, y la tribu que nos rodea es la que nos va vistiendo poco a poco y va haciendo que nos acoplemos a las creencias que hay ya establecidas. De alguna manera, no nos forjamos un pensamiento libre. Por eso, ante este tipo de fenómenos, las reacciones son dispares. Pero lo que voy, si se producen trastornos en una persona a raíz de vivir una secuencia de origen paranormal, estos son a nivel psicológico. Es raro encontrarnos secuelas de agresiones físicas, las hay, muy poquitas. Pero vamos a ver un ejemplo de este tipo de riesgo o de peligro psicológico al que acabo de referirme. Son más de las 2 de la madrugada del 25 de julio del año 2003. David Sendinella, Pedro Amorós y quien les habla, accedemos a lo que queda de un sanatorio antituberculoso en la provincia de Alicante, en Torremanzanas concretamente. El lugar está accesible, aún no ha recibido la visita de los vándalos que hoy por hoy lo han dejado completamente en un lugar, nada recomendable por el peligro de derrumbamiento que presenta.
Estamos a punto de hacer unas cuantas fotografías al lugar, incluso de arrancar alguna voz que pudiera estar vinculada a la historia de aquel sitio. Desplegamos el material y comenzamos. La noche no fue proclive ni para la captura psicofónica como tampoco la captura fotográfica. Bueno, y que no aparezca ninguna psicofonía, sobre todo estando Pedro delante, con tanto tiempo de experimentación, tampoco nos parecía demasiado normal. Si comprobamos, como digo, nuestras propias estadísticas, cada cual conoce las suyas. Por eso aquella noche, y ante la ausencia de resultados, opté por provocar una situación un tanto embarazosa, sobre todo para nosotros, claro, evidentemente. Decidí realizar una pregunta más que provocadora, y la respuesta fue inminente. Lógicamente, lo que pretendía comprobar es si es que estamos o estábamos aquella noche realizando preguntas poco interesantes para ellos, porque no era, entre comillas, normal tanto silencio. Para lo cual les pregunté textualmente cuánto tiempo nos queda de vida. Aún recuerdo la cara de David y de lo que me dijo en aquel instante. Más te vale que no contesten. Pero de inmediato apareció una voz que contestó. Y contestó 7. Vamos a escuchar la voz. ¿Cuánto tiempo nos queda de vida? Vamos a escucharlo ralentizado. ¿Lo has oído? Siete. No añadiría si días, si meses, si años. Y mentiríamos si dijéramos que en los siguientes 7 días no nos preocupáramos. Igual pasó en los siguientes 7 meses, como también en los siguientes 7 años. No había momento en el que nos juntáramos y no pensáramos en si aquella voz en algún momento pues cumpliría su amenaza. Afortunadamente la voz o se equivocó o simplemente quería convertirnos en parte de su propio experimento. Yo creo que esto segundo es lo que sucedió. Pero si esto le hubiera ocurrido a cualquier otra persona fácilmente alterable, indudablemente su estabilidad emocional hubiera corrido un serio riesgo. Mi amigo José Requena siempre dice que el que es un mentiroso aquí es un mentiroso allí. Con esto, bueno, podemos llegar a ver que sean quienes sean estos productores de voces anómalas, se nos parecen bastante a nosotros, incluso en eso. Bien, este era un ejemplo de una de las experimentaciones psicofónicas en las que los productores de este tipo de anomalías parecían lejanos con nosotros. Esa noche como si no tuvieran el más mínimo interés en participar en nuestros experimentos. Pero no siempre es así, afortunadamente. Hay ocasiones en las que les notas más cerca de ti de lo que en un momento dado desearías. Y eso tampoco genera buenas sensaciones. Pero ¿cómo podemos hacerles más partícipes de nuestros experimentos sin necesidad de recurrir a este tipo de provocaciones y jugar con nuestra propia incertidumbre, como acabamos de ver? ¿Cómo conseguir que interactúen más con nuestros equipos? ¿Cómo podemos conseguir compartir ese escenario dimensional del que hablábamos al principio? Realmente es algo que no depende de nosotros. Y si depende de nosotros, la verdad es que no sabemos cómo hacerlo, aunque en ocasiones, bueno, las circunstancias crean un clima tan proclive que el contacto entre experimentador y experimentado pues llega a ser incluso físico, como luego veremos. Pero antes, más preguntas. Ya advertí al principio que no venía a dar respuestas, sino a ofrecer interrogantes. ¿Podemos llegar a saber
si estas entidades, energías o lo que sea, están presentes en los experimentos que llevamos a cabo, aunque no se manifiesten. Porque claro, que no les veamos, que no les escuchemos, no significa que no puedan estar ahí, ¿no creen? En otras palabras, para que todo el mundo lo entienda, ¿tenemos detectores de fantasmas? La respuesta es bien sencilla, no. Si alguien les dice lo contrario, les estaría mintiendo deliberadamente. Ahora bien, a nuestras investigaciones acudimos con diversos detectores y medidores de campo. Unos son detectores de presencia física, otros capturan las variaciones de temperatura, otros reflejan las variaciones en los campos ópticos. Pero ¿qué pasa cuando estos detectores saltan sin una causa que lo justifique? Porque claro, si alguien físico pasa por delante del sensor y el sensor se activa, pues tiene su lógica, ¿no? Tiene su explicación. Hay un efecto provocado por una causa explicable que podemos dominar. Pero ¿y si se activa ese sensor y no hay nada físico ni nadie que físicamente haya pasado por delante como para ponerlo en marcha y activarlo? Y aún iría más lejos. ¿Qué pasa cuando estos detectores se comportan y se ponen en marcha de forma inteligente? Sí, he dicho bien, de forma inteligente. Si yo ahora mismo dijera, si hay alguna entidad en esta sala que conecte todas las luces en este momento y las luces se conectaran, podríamos llegar a pensar que podría tratarse pues, de una curiosa coincidencia o un error en el sistema eléctrico. Pero si yo nuevamente dijera, si sigues ahí, demuéstranos que no ha sido una coincidencia, desconecta las luces y éstas se desconectaran, ¿no serían demasiadas coincidencias y casualidades en tan corto espacio de tiempo? ¿Acaso no es esto un comportamiento inteligente de un objeto inanimado? ¿Por qué no pensar que efectivamente hay algún tipo de inteligencia que es capaz de manipular las luces cuando nosotros se lo pedimos? Bueno, esto es, amigos, lo que nos ocurrió hace unos años al equipo de investigación de aquella noche, a las 4:17 de una ya mítica madrugada. El periodista Miguel Blanco, Pedro Amorós, Luis Mariano Fernández y quien les habla, fuimos testigos de la secuencia que van a escuchar a continuación, donde una entidad invisible comenzó a comunicarse con nosotros activando la alarma de los diversos sensores que teníamos repartidos en aquella casa cuando así se lo pedíamos. Escuchen la secuencia porque no tiene desperdicio. Creo que muy pocas personas han podido mantener un diálogo tan claro entre esa otra realidad y los equipos de trabajo como la que obtuvimos nosotros aquella noche. Escuchen con mucha atención la secuencia. Queremos abrir la puerta para que contestéis. Ahora es el momento. ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Me cago en la leche. Bien. Ahí está. Bien. ¿Otra vez? ¿Podéis hacerlo otra vez? ¿Podéis hacer saltar el sensor de movimiento que hay en la cámara? Muy bien, entendemos que queréis la comunicación. Necesitamos algo más. Confirmarnos vuestra presencia, volver a hacer saltar el sensor de movimiento. Si es para un fin. Adelante. ¿Eres un niño? Sí. Sí. Hostias. ¿Se aprobó? ¿Se puede saltar de mente? ¿Eres un niño pequeño? ¿Puedes parar la llama? Adelante, muévela. Joder. Me cago en la leche. Muy bien, perfecto. Bien. Si estás tú solo, no estás solo. Bien, perfecto.
Bien. Gracias. Fijaos en la secuencia, ¿eh? Es Como si quisiese comunicarse con... Sí, con un tonto de sí o no. ¿Puedes parar la llama ahora? Párala, por favor. Muy bien, tranquilo, no te asustes. No te asustes. Para la llama, por favor. Estate tranquilo. Detén la llama. Las 4 y 17 minutos. Ahora el cual se movió la silla por primera vez. Bien. ¿No les parece realmente curioso? Este es el efecto de lo imposible tomando forma. Y cuando esto sucede, y afortunadamente somos testigos de que sucede, los planteamientos más racionalistas para explicar en tiempo real una secuencia como la que acaban de oír, allí desaparecen. Porque les aseguro que cualquier otro intento de intentar, lógicamente, explicar esto físicamente, pues sería o supondría un reto todavía mucho mayor a cualquier otro planteamiento heterodoxo, por imposible que este fuera, ¿no? Nos entendían perfectamente, nos oían y, lo más importante, nos contestaban usando la física de nuestro mundo. Nuevamente se produjo esa interferencia de la que llevo hablando desde el principio de esta charla entre dos realidades muy parecidas, pero no se lleven a error. Esto es parte de una secuencia paranormal auténtica, como bien dije al principio, y no sucede todos los días, ni siquiera en todos los lugares donde hemos ido. Y si esto no ocurre en todas y cada una de las experimentaciones a las que acudimos y hacemos, sencillamente es porque no sabemos hacerlo. Pero claro, tanto va el cántaro a la fuente que al final en una de esas se rompe. Tantas veces estamos en los lugares que al final, pues en alguno de ellos se dan las circunstancias propensas y proclives para que esto suceda. Y les decía hace unos instantes que en ocasiones, durante nuestros experimentos, notamos que esas presencias, o sean lo que sean, están mucho más cerca de nosotros de lo que en un primer momento podemos llegar a imaginar. Y cuando esto llega a ocurrir, ¿se pasa miedo? La respuesta es sí. Imagínense notar físicamente que hay algo al lado tuyo que no puedes ver, que no sabes con qué propósito está ahí y que, por supuesto, tú no eres quien controla ese momento. Puede llegar a provocar cierta ansiedad, cierto estrés, y tienes la certeza de que está ahí porque a tu lado comienzan a surgir ruidos físicos. Justo a tu lado hay un termómetro captando en tiempo real la intensa bajada de temperatura que se ha producido, a la vez que notas esa gélida sensación recorriendo todo tu cuerpo y sabes que es real todo lo que está sucediendo cuando los aparatos que utilizas te hacen saber que todo lo que estás sintiendo es real, porque un aparato no piensa. Nuestros equipos no interpretan como lo puede hacer un ser humano. Y cuando estás plenamente convencido de lo que está ocurriendo, de que lo que está ocurriendo es real, esa sensación, amigos, es o puede llegar a convertirse en una secuencia un tanto desagradable. Sobre todo, bueno, porque no podemos llegar a saber 100% las consecuencias de lo que está a punto de ocurrir. Y sobre todo no sabemos cómo vamos a reaccionar. Evidentemente, el miedo que se genera en ese instante es una reacción completamente explicable de nuestro cerebro, que intenta defenderse de una situación que él mismo no es capaz de controlar. Por tanto, pensar en este tipo de reacciones temerosas, como la que van a escuchar a continuación, son completamente normales. Y les pasa a todo el mundo, o le pasa a todo el mundo, incluso a los experimentadores e investigadores más atrevidos en estas materias. Y para muestra, como les digo, un botón. Posiblemente el ejemplo que les ofrezco a continuación represente la vez que mejor hemos compartido esas coordenadas dimensionales con lo que llamamos más allá. El tiempo que llevo realizando investigaciones y experimentos me ha ido enseñando cómo debía de actuar en diferentes ocasiones y ante los diferentes experimentos que hemos desarrollado.
Y con el paso del tiempo llegué a descubrir que esas entidades, esas energías, esas presencias, espíritus, almas o como ustedes quieran llamarlas, llegan a cansarse de nuestras intenciones de cazarles en fotografía, de capturar su voz en una grabadora de audio, de pedirles que posen para nuestras películas fotográficas como si esto fuera o si fuéramos nosotros unas paparazzis del más allá. Todo ello con el único propósito de llevar este material a las radios, a las televisiones, para alimentar nuestro ego, que es lo que sucede en la mayoría de los casos y que es la principal causa por la cual no se avanza en la investigación paranormal. Porque estamos más pendientes de presentar una psicofonía tétrica que de saber el proceso que ha desarrollado esa voz para llegar hasta nosotros. Vamos, yo me imagino muerto, que haya vida después de la muerte y que los que quedan aquí estén todo el día detrás de mí, pendientes de sacarme fotos, de capturar lo que quede de mí en vídeo o en psicofonías, y si la comunicación no es sincera, pues esto me parecería a mí como muerto poco menos que el sálvame de lo paranormal. Por eso, y después de muchos experimentos en este sentido, llegué a la conclusión de que si buscaba una comunicación sincera, si realmente lo que me preocupaba era aprender de lo que hay más allá, el proceso que ha de seguir o que se ha de seguir para compartir esas coordenadas dimensionales, lejos de obtener reconocimientos, tenía que dedicar un buen rato de esos experimentos a intentar sentirles sin más. Dejar a un lado pues todo el instrumental, salvo un grabador que siempre tomara la secuencia completa de los experimentos. Pero el resto del equipo desconectado. Y cuando comencé a utilizar esta técnica, queridos amigos, comencé a observar resultados mucho mayores de los que jamás había conseguido. Y creo que la clave de todo está en la apertura de la conciencia de la que hablábamos al principio, y no en los aparatos, y no en el ego de las personas. La contrapartida es que muchas de estas cosas que hemos vivido no han quedado patentes en los equipos, pero otras sí. Afortunadamente, como estamos viendo en esta mañana, sí. Algo tiene la madrugada que en los momentos más impactantes que hemos podido recoger en todos estos años se han dado cita entre las 2 y las 5 de la madrugada. Si quisiera ser más exacto, entre las 3:30 y las 4:30 de la madrugada. Luis se ríe. El porqué es harina de otro costal. Requeriría posiblemente mucho más tiempo del que David no me va a dejar para desarrollar una hipótesis al respecto. Precisamente de madrugada ocurrió una de las secuencias de más impacto para los que tuvimos, entre comillas, el placer de vivirla. El escenario físico no fue otro que Belmez de la Moraleda, esa casa que para unos es el altar de lo imposible y para otros el fraude paranormal más burdo del siglo XX. Una de esas muchas noches que hemos desplegado equipos por toda la casa, la propia casa, nos dejó una secuencia como poco escalofriante. Imagínense el momento, voy a intentar describirlo. Una habitación pequeña donde todo el mundo controla a todo el mundo a través de la visual, un frío seco que calaba en los huesos, una noche curiosamente en la que los experimentos psicofónicos no arrojaron grandes resultados, como si aquellos que tuvieran que intervenir reservaran toda su fuerza y toda su energía para manifestarse de otra forma, mucho más contundente y físicamente, como luego ocurrió. Pero eso sí, más de 5 horas de experimentos para intentar captar alguna señal de comunicación fiable de ese otro plano y de esas formas de inteligencia tan parecidas a nosotros. Cansados por el agotado proceso de experimentación, decidimos poner en práctica lo que les acabo de contar hace unos minutos. Apagamos todos los equipos y dejamos que fuera la casa por sí sola la que decidiera mostrarnos si ahí, junto a nosotros, había alguna otra forma de vida inteligente que quisiera comunicarse de alguna manera sincera. Solo investigadores frente a otra realidad, sin técnica, sin cámaras de fotos preparadas por si acaso, sin cámaras de vídeo, sin detectores de ningún tipo, solo la inteligencia sincera
entre dos mundos. Todo estaba apagado, todo menos un grabador que seguía monitorizando en tiempo real todo lo que ocurría aquella noche y que gracias a él hoy puedo ofrecerles este documento. Y en medio de la sala, una mesa de camilla y alrededor de ella, aunque separados lo suficientemente de ella, Pedro Amorós en un sillón, quien les habla en otro, Beatriz en una silla al lado de Pedro, y el compañero Luis Mariano Fernández recostaba su cansado cuerpo de aquella noche sobre el sofá. Luces apagadas, pero con la suficiente iluminación que entraba de la calle como para ver perfectamente cada rincón de aquella humilde habitación. Nos relajamos y transcurridos unos minutos, el compañero Luis realizó una invitación cuya respuesta nos dejó a todos, como dije anteriormente, una de las más impactantes secuencias paranormales que jamás hayamos vivido. La frase que el compañero Luis hizo fue: nos dirigimos a los espíritus que pueda haber en esta casa. Si realmente queréis que continuemos la investigación en esta casa, dadnos una señal. Lo cierto es que no esperábamos que sucediera nada de lo que sucedió, pero sucedió. Segundos después de esta invitación que hizo el compañero, la mesa de camilla que estaba en el centro de todos nosotros comenzó a zarandearse de un lado para otro, como si alguien la cogiera en peso y la moviera con extrema violencia, dando unas sacudidas en el aire de impresión. A la vez que esto ocurría, algo tocó a Luis Mariano en su brazo, hasta el punto que tuvo que incorporarse de golpe, buscando a su, entre comillas, agresor. Y en ese instante se pudo observar en aquella sala, en aquella habitación, una especie de niebla de color blanquecino, concentrada, que se dirigió hacia el compañero Pedro Amorós a una velocidad de vértigo, provocando que éste terminara literalmente subido encima del sillón. El contraste entre la tranquilidad de la noche y lo que ocurrió hizo que reaccionáramos de aquella forma. La escena dura apenas unos segundos, pero notarán la realidad de lo que les estoy contando cuando escuchen nuestras voces sumidas en el más absoluto de los pánicos. Quiero que presten especial atención justo al momento después de que Luis Mariano diga: dadnos una señal, porque es en ese momento, y a pesar de ser muy rápido, justo en ese momento se puede apreciar el zarandeo de la mesa que sufrió en el aire. Vamos a escucharlo. Nos dirigimos a los espíritus que moran en esta casa. Si realmente queréis que continuemos la investigación en esta casa, dadnos alguna señal. Lo escuchamos otra vez. Nos dirigimos a los espíritus que moran en esta casa. Si realmente queréis que continuemos la investigación en esta casa, dadnos alguna señal. ¿Te acuerdas, Luis? Pues llega el momento de las reflexiones. He querido traerles estas secuencias que han escuchado con el propósito de hacerles partícipes de los momentos más interesantes que hemos vivido junto a algunos compañeros. De todo el material que les he ofrecido y de todos estos años en los que he tenido la oportunidad de cruzarme con estos misterios, saco en conclusión, primero, que existen realidades que desconocemos y que albergan inteligencia, con la que podemos conectar en determinados momentos, como hemos visto.
Segundo, que si esas inteligencias no son el resultado de la vida después de la muerte, es decir, no es nuestro yo en el más allá, una vez fallecidos, se comportan y se comunican de una manera muy parecida a la que utilizamos los humanos en este mundo. Con lo cual, queramos o no, el vínculo entre ese más allá y nosotros es más que evidente. Y tercero, que existen ocasiones en las que nuestros sistemas de dimensiones parecen que dejan de estar formados por tres medidas espaciales más el tiempo. Y que, aun desconociendo cómo lo hacemos, a veces percibimos la información que nos llega desde otras dimensiones. Lo que la física cuántica vendría a llamar el enlace cuántico. Y es en ese escenario, amigos, donde accedemos, sin saber cómo, y donde se tramita la información que nosotros llamamos fenómenos paranormales, y en cualquiera de los casos, estos fenómenos, hoy por hoy, no dejan de ser pues el encuentro, como decía el título de esta charla, con la física de lo imposible. Espero no haberles aburrido demasiado y les agradezco la atención. Sí. Bueno, de algunas de las cosas que ha estado contando Pedro, la verdad que podemos dar fe. Sí, algunos de nosotros sí. Yo, por ejemplo, que lo estamos escuchando y sí podemos dar fe. Tenemos como unos 10 minutillos para preguntas. Sí, a ver. ¿Puedes abrir? Antonio, no me crucifiques. Bueno, yo hace poco tuve oportunidad de ver un programa. ¿Qué? Sí, pero este está bien, ¿no? La verás, cámbiamelo. Sí, acérqueselo ahora. Bueno. ¿Está bien? Bueno, yo hace un tiempo tuve la oportunidad de... Déjame, no me toques. De un programa donde se hablaba de las psicofonías y daban una explicación muy cortita sobre la física cuántica, pero no era una cosa muy extensa. Sencillamente decían que las nanopartículas o las no partículas o partículas no visibles en un momento dado se unían a través de la energía incluso ambiental, yo diría incluso la prana que llaman los indios, y producían que esa voz se uniera, se formara la frase, y un aparato abierto que había por allí cerca daban esa posible explicación. No sé a vosotros qué os parecerá esta explicación. Yo la verdad es que he utilizado las dos palabras física cuántica en 3 ocasiones y no quiero profundizar sobre física cuántica porque hay un chiste fácil por ahí que dice que la física cuántica solo lo entienden unos cuantos. Yo no estoy entre ellos. No porque además yo suspendí matemáticas en el colegio. Con lo cual, hablar de física cuántica es muy complejo, porque sí que es cierto que la física cuántica se ha convertido en la materia que nos da la posibilidad, a los que investigamos este tipo de cosas, de meter una posibilidad de que la ciencia investigue todo esto, pero también es cierto que mucha gente se aprovecha de meter dentro de la física cuántica todos los fenómenos y decir, no, todos los fenómenos que suceden son física cuántica, ¿no? La física cuántica hay que cogerla con pinzas y saber utilizarla, y efectivamente sí que es cierto que la física cuántica lo que viene a defender es que, bueno, de alguna forma la física contemporánea, o sea, la física tradicional, lo que venía a estudiar primero fueron los órganos, luego las células, luego se dieron cuenta que había organismos atómicos, partículas subatómicas,
y ya llega un momento en el que empiezan a seguir encontrando partículas hasta que desaparece la materia. Y entonces, claro, la física tradicional dice, oiga, si desaparece la física tradicional, ¿yo dónde cojo para investigar, ¿no? Pues ahí es donde aparece la física cuántica, que se encarga de llegar a los extremos donde la física tradicional no ha llegado, ¿no? Que sea el resultado o sea, que todos los fenómenos paranormales puedan llegar a ser explicados con la física cuántica. Bueno, la física cuántica podría decir que efectivamente hoy está de moda la famosa nube que se utiliza para los sistemas Apple, ¿no? Donde se sube una información y cada uno con diversos artefactos, esté donde esté, puede bajar esa información hasta su dispositivo. La física cuántica, siendo un ejemplo muy drástico el que voy a poner, el de la nube, vendría a decir eso, que hay una información común flotando y que el ser humano es capaz de percibirla como materia, que forma parte, todos somos parte de la misma materia, ¿no? Los físicos cuánticos decían que si todos venimos de la gran explosión, pues somos todos partículas hechas de lo mismo, y todos estamos en contacto, aunque nos muramos. Es decir, si nuestro cuerpo muere, la energía que ha estado vibrando en ese cuerpo durante toda la vida sigue vibrando de otra forma, y que esas partículas siguen guardando información. Con lo cual, si podemos acceder a esa información, pues a lo mejor esa información es la que nos está tramitando la explicación de los fenómenos paranormales, pero no es sencillo. Bueno, yo en realidad no me has contestado Sí, no partículas. Suelo hacer. Las no partículas y las nanopartículas, si se pueden unir a través de la energía ambiental para producir ese contacto con un aparato abierto y se puedan captar estas frases que se captan. No lo sé. Y si le dijera otra cosa estaría mintiéndole. No lo sé. Además, creo que, no es que no lo sepa yo, es que creo que no encontrará a nadie que pueda contestarle concienzudamente a esa cuestión. Porque es muy difícil. Estamos hablando de un terreno muy resbaloso, muy nuevo, entre comillas, aunque tiene 100 años, y en el que aportar los campos de los fenómenos paranormales no es como decir, pongo aquí una botella, aquí pongo otra y aquí pongo otra, y las estoy viendo constantemente. Los fenómenos paranormales entran, van, vienen, acceden, se marchan y son muy espontáneos. Eso es lo que nos da, o lo que no nos da, es la posibilidad de poder trabajar con ellos como nosotros quisiéramos y poder dar, evidentemente, una explicación mucho más de peso a la que podemos dar en el día de hoy. Bueno, y aprovechando que tengo el micrófono y que te he pedido la vez, solamente una pregunta. En esa última situación que nos has comentado, pedíais una señal concretamente para saber si las entidades o lo que fuera que se estaban comunicando con vosotros querían que siguierais investigando. Se mueve la mesa, cogen un brazo, se forma una niebla. La pregunta es, ¿querían que siguierais investigando o no? ¿Cómo interpretáis esas señales? ¿Queremos seguir comunicándonos o iros ya de aquí? Grupo de palizas. Dicen que el mejor desprecio es el no hacer aprecio, ¿no? Yo creo que cuando tú pides una muestra de que algo se manifieste, y además lo dices concretamente, oye, si quieres que siga haciendo algo aquí, dame una prueba, ¿no? O sea, no me tengas aquí perdiendo el tiempo porque resulta que llevo 5 horas y no hemos hecho nada, no hemos grabado ni siquiera una voz, ¿no? Y yo creo que encontrar un fenómeno como el que nos encontramos aquella noche no solo nos dijo, oye, sí, estamos interesados. No solo nos dijo eso, sino que además nos aportó los alicientes necesarios como para seguir enganchados aquella noche y seguir experimentando. No sin miedo, evidentemente. Hola. Yo quería preguntarte, el audio que hemos escuchado con respuestas así inteligentes con oídos sensores de movimiento, en el que deduzco que es la casa de Belmez, en la que aparece un niño, ¿habéis investigado referente a la historia de este niño? Y si tenéis constancia de que cuando presentaron la casa y, bueno, desprendieron lo que es, hicieron obras o quitaron lo que es la parte del suelo, ¿aparecieron restos de huesos de niños y luego lo depositaron en una caja de zapatos? ¿Tenéis constancia de eso? Ahí hay un poquito de mezcla de todo, porque estamos mezclando incluso dos casas. Hablamos que en Belmez hay una casa original
donde se ha dado el fenómeno toda la vida, y luego surgió una segunda casa en la que nosotros tuvimos la oportunidad y la gran satisfacción de experimentar y obtener muchos resultados que en la casa original no tuvimos. Sí que es cierto que Belmez ha basado muchísimas cosas y Belmez es un lugar muy peculiar, sería para otra ponencia. Pero sí que es cierto que en Belmez suceden cosas y hay veces que se entera todo el mundo y en otras ocasiones no se entera nada más que el vecino en la que interviene, ¿no? Recuerdo que en una noche un compañero andaluz nos comentó que sacaron el cadáver de un niño emparedado en la casa donde nosotros obtuvimos esta grabación. Esto no ha trascendido. Esto se lo llevó la Guardia Civil y aquí paz y Dios reparte gloria. Quiero decir, hay muchos misterios que a lo mejor y muchas cosas que suceden que es mejor no destapar, ¿no? Porque efectivamente pues, podemos estar dando con datos bastante difíciles de manejar y sobre todo cuando hay víctimas por medio todavía más. En definitiva, el que aparezca la voz de un niño en ese momento no tiene por qué estar vinculado al lugar. Quizás fue la prueba suprema y sin necesidad de pasar ningún otro filtro de que la voz que había surgido era auténtica, porque si estábamos 6 adultos en la sala y aparece la voz de una niña, yo creo que es más que suficiente como para pensar que ninguno de los presentes se había pronunciado aquella voz, evidentemente. Surgió en tiempo real, además fue una de las grabaciones que obtuvimos grabando un reportaje para Televisión Española y después de obtener esto, tanto los redactores como los cámaras nos pidieron que por favor les sacáramos de allí. Ya tenían suficiente material y estaban bastante asustados. Esa noche se vivieron momentos bastante intensos. Vamos con una última pregunta. Por aquí había. Sí. Vamos a ver, buenos días. Yo estoy aquí invitada por un amigo que ha vivido con ustedes todos estos fenómenos. Yo vivo en una casa de 1758 y entonces en esa casa me pasa de todo, pero a diario, las nieblinas, las puertas que se abren, ruidos, psicofonías, pero no durante la noche, porque la casa está en silencio y ahí se oyen voces. Y yo no tengo miedo, porque sigo viviendo sola en esa casa, de 1000 metros cuadrados, en medio de un jardín de 5000. Y entonces me pregunto, ¿hay tanta investigación y tanto miedo? ¿Por qué? Vamos a ver si estamos, pienso yo, totalmente ligados con los antepasados, con los muertos o con las entes. Yo vivo sola y no tengo miedo. Son incapaces de hacer daño. Son incapaces. ¿Asustarnos? ¿Asustarnos de qué? Pregunto. ¿Vosotros que lo habéis vivido, realmente habéis sentido pánico? Usted cuando sabe que hay alguien detrás de usted y sabe que está ahí, y esa persona en un momento determinado da una palmada justo en su oreja, ¿usted se asusta? Bueno, es que yo no me asusto de nada. Ya termino por no asustarme. Pero si usted no se lo espera, viviendo, la reacción del cerebro es proteger el cuerpo. Quiero decir, nosotros, cuando sabemos que alguien va a entrar por esa puerta, no nos asusta. Lo que nos asusta es no controlar la situación. Entonces, no es lo mismo sufrir pánico que sufrir un susto. Si alguien se esconde detrás de esta columna y cuando yo voy a pasar me hace ¡buh! ¿Cuál es la típica reacción del ser humano? ¡Coño, qué susto! Pues eso es lo que sucede aquí. Porque aquí, en mitad de la tranquilidad, es cuando surgen esos sustos. Y hay ocasiones en las que, entre comillas, te lo esperas. Resulta, en una ocasión, pues teníamos la antesala del fenómeno paranormal provocada por un reloj de pared que no existía. Una noche yo recuerdo que estando allí se ponía en marcha el típico tic-tac de un reloj de pared. Y decíamos, pero ¿dónde caray está este reloj? No existe. Y justo detrás de cada tic-tac, 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 venía un fenómeno. Con lo cual ya estábamos prevenidos. Pero cuando no te lo esperas, yo le aseguro, o por lo menos nosotros, que sí hay impacto.
Es una reacción propia. El que estemos acostumbrados, entre comillas, que tampoco estamos tan acostumbrados, no se engañen. No hay tantos fenómenos paranormales como lo pueden contar. Pues venir a mi casa. No. Yo tampoco. Yo estaría encantado. A disposición vuestra, total. Yo estaría encantado, evidentemente. ¿Por qué? Pero tenemos la mala suerte de que cuando vamos los investigadores, los fenómenos, los fantasmas tienden a irse. Es también algo que sucede mucho. No, pero cuando tienes convencimientos de ellos... Entonces, es muy probable. Algunos se manifiestan. Bueno, si usted es capaz de convivir con eso y no tiene ni siquiera el espasmo propio que le ofrece el cerebro ante una situación que nos espera, yo le felicito. Nosotros no teníamos esa virtud. De todas maneras, el tema de si se trata de espíritus o no es una de las hipótesis que hay, es la hipótesis trascendental. O sea, nosotros cuando se producen ese tipo de fenómenos lo que hablamos es de energías inteligentes. Inteligentes porque o a nivel sinfónico o a nivel de otro tipo de fenómenos, o sea, nos actúan de una manera inteligente o nos responden de una manera inteligente, pero no sabemos qué es lo que lo produce. Entonces, la vía trascendental es una vía. El miedo es humano y es una manera, igual que la fiebre, para prevenir, es un aviso para prevenir al cuerpo de que algo malo está sucediendo. El miedo también es una manera para activar todos nuestros mecanismos de defensa. Entonces, primero, no sabemos qué se trata, qué fenómeno, qué es lo que está detrás de ese fenómeno. Y después, por otra parte, también porque, bueno, a usted no le hará nada en casa, pero nosotros hemos tenido experiencias, circunstancias en las que sí que existe una violencia física, una agresión física. Pedro, por ejemplo, si no recuerdo mal, Pedro Amorós, se pasó una semana con la mano hinchada en una de las circunstancias de un golpe. O sea, no sabemos exactamente qué es lo que nos vamos a encontrar y luego no sabemos qué es lo que produce el fenómeno. La hipótesis trascendental, por ejemplo, la que aporta, por ejemplo, la vía espírita, es una de ellas, pero a ciencia cierta no sabemos nada. No sé si quieres apuntar algo más, Pedro. Nada. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que se merece un fortísimo